Y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Realmente, cuando nosotros empezamos a vivir como cristianos, como creyentes, es el Espíritu Santo que trae convicción a nuestras vidas de cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, porque este mundo, cientos de veces se los he dicho, nos vende las cosas como si realmente fueran algo de valor, pero realmente son cosas tristes. Las prácticas pecaminosas solamente traen dolor, sufrimiento, angustia y aflicción a aquel que las practica. Y el Señor nos aconseja y nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si empezarías a cumplir el mandamiento de Dios, obedecerle, serle fiel. Y antes de entrar de lleno a esta parte, quiero decirles algo. La palabra de Dios nos dice que como creyentes tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud a una nueva manera de vivir. Como creyentes tenemos que tener otra actitud. Del mundo podemos haber venido con muchos hábitos negativos, malos, de pronto, pero ahora hemos sido cambiados y transformados y nuestra mente está transformada por el Señor. Hay ciertas cosas que el cristiano no debe hacer. Y vamos a enumerar algunas de ellas. En primer lugar, el cristiano no puede voltear atrás a mirar al mundo. El cristiano no puede permitirse mirar al mundo ni deleitarse con las cosas de este mundo. Hay ciertos placeres de la vida que simplemente traen dolor, sufrimiento, angustia a aquel que las practica, por lo cual el Señor nos dijo que nosotros somos su iglesia santa y tenemos que vivir en santidad. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, y si hemos sido llamados, rescatados de las tinieblas, ¿cómo vamos a voltear nuestros ojos a ver nuevamente a las tinieblas del cual el Señor nos ha rescatado? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Esto no tiene ningún sentido. Si el Señor nos ha rescatado del mundo pecaminoso, nos ha rescatado de los placeres pecaminosos que traen dolor, sufrimiento y angustia, ¿cómo vamos a voltear con nuestros ojos para ver nuevamente aquella aberración que antes hacíamos sin conocer a Dios? Porque el Señor nos dice en una carta del apóstol Pablo, porque si alguien conociendo la palabra de Dios vuelve atrás, es como un perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? O como un cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el cieno. Una de las cosas que más le encanta a los cerdos es revolcarse o tirarse al charco, ¿verdad? Porque ahí parece que les gusta mucho al lodo, ¿verdad? Aman el lodo, porque cuando los pones allí, antes cuando los veíamos en la sierra, los cerdos aman realmente estar en el charco, aman realmente estar en el lodo. Hay veces que tú los limpias, dices, bueno, quiero que mi cerdito esté bien, y lo limpias y lo lavas y todo eso, pero después los amarras cerca de un lodo y van rápidamente y hacen su propio lodo incluso, porque un poco tratan de estar siempre cerca de la parte, se dice, anegosa, o de la parte que tiene lodo, de mucho lodo. Entonces, los cerdos aman estar en el lodo. Dice la palabra de Dios que cuando alguien, conociendo la palabra de Dios, habiendo sido ya limpiado, cambiado, transformado, tu Señor te ha hecho una nueva criatura, tu Señor te ha dado una nueva vida, tu Señor te ha cambiado del pensamiento, tu Señor te ha dado toda la provisión necesaria que tú requieres para obedecerle y serle fiel. Tu Señor, nuestro Señor, ya nos dio todo lo que debía darnos para nosotros realmente obedecerle y serle fiel. Nos dio la provisión necesaria de la salvación cuando no había esperanza, y ahora nos ha dado su Espíritu para ayudarnos a caminar en fe cada día. Ahora, dicho esto, que también lo mencionamos el culto pasado, queremos mencionar esto. El Señor dice, si alguien conociendo mi palabra regresa atrás, vuelve a practicar lo que antes hacía, entonces es como alguien que realmente ama la maldad, ama lo malo. El cerdo ama volver nuevamente al lodo, porque esa es como su naturaleza, ¿verdad? Quiere volver una y otra vez al lodo. Así un día lo laves y que esté todo limpio y recorte sus pelitos por ahí, pero después volverá a revolcarse una y otra vez, porque esa es como su naturaleza, está continuamente yendo hacia el lodo.
Dice, como el perro que vuelve a su vómito. Como el perro que vuelve a su vómito, así es aquel que conociendo la palabra de Dios vuelve atrás. Y nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos mirar atrás. Una de las cosas que no puedes hacer es mirar atrás. Ahí, hace un tiempo escuchaba a alguien que decía, antes sin ser cristiano yo no tenía pruebas. Antes sin ser cristiano yo vivía más feliz. Antes que no sea cristiano yo la verdad que sí tenía problemas, pero no eran tantos como los que ahora tengo. Claro, ahora hemos sido llamados a una nueva naturaleza. Estábamos siendo formados para algo mucho más grande. Antes estábamos con el enemigo. El enemigo no hacía nada. Estaba simplemente ahí cerca de nosotros y nos hacía hacer lo que quisiese antes de conocer al Señor. Pero ahora sí hemos sido llamados a la libertad. Y el enemigo que el Señor ha echado fuera de nuestras vidas, ahora quiere venir a nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos cerca de Dios, el enemigo no tiene nada que hacer cerca de nosotros. Porque si vivimos en una vida de piedad, de santidad, es el Señor que nos va a fortalecer, nos va a dar el ánimo para que podamos vencer cualquier circunstancia. Entonces, el enemigo que antes estaba con nosotros, ahora se enoja con nosotros porque ahora solamente tenemos al Señor, solamente somos creyentes, somos hijos de Dios. Y dice, alguien me dijo, bueno, yo tengo muchos problemas desde que conozco al Señor. Y claro, el evangelio no es fácil, esto es para valientes. Es más, el Señor nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el Señor sabía lo que estaba diciendo. El Señor era tan sabio y sabía lo que estaba expresando. Porque esto no iba a ser fácil, porque tampoco la recompensa es algo pequeño. La recompensa que tenemos arriba en el reino de los cielos es inimaginable de grande. Nuestra mente no puede caber en tanta hermosura que hay. Porque jamás hemos visto ninguna hermosura semejante a la que veremos arriba en su presencia. Jamás hombre alguno ha visto hermosura semejante de lo que arriba hay en el reino de los cielos. Solamente aquellos que observaron la gloria de Dios tuvieron la bendición, como Juan, el apóstol Juan, de ver las calles de oro y todo eso, el mar de cristal, todo eso que por visiones vieron, pero ningún hombre por sí puede observar la naturaleza tan hermosa que nos espera arriba en el reino de los cielos. Y es por eso que los hombres de Dios se entregaron al Señor de corazón, sabiendo que nos espera una recompensa mucho más maravillosa. Y vale la pena ser fieles, vale la pena alejarse del mundo, vale la pena dejarlo todo por el Señor, porque la recompensa que nos espera es mucho más grande de lo que te imaginas. Jamás has experimentado gozo tan grande como el que vas a tener cuando estés en su presencia. Jamás has experimentado comodidad tan grande como el que vas a experimentar cuando estés en su presencia. Entonces, vale la pena nosotros servirle a Dios de corazón, sabiendo que nuestra mente no tiene que estar puesta en las cosas terrenales, sino en las celestiales, buscando primeramente lo celestial, el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza, la convicción, esa certeza, esa seguridad nos va a hacer caminar cada día en fe, en confianza. Aunque vengan pruebas, vengan luchas, vamos a saber que al final de todo, Dios tiene el control de nuestras vidas para bien. Y si Él tiene el control, todo va a ir bien al final. Y hay ciertas cosas que el cristiano realmente no debe practicar o no debe hacer. Y una de ellas es no mirar atrás, no mirar, no apreciar lo que hay atrás. ¿Sabe? Quiero ilustrar esto con un ejemplo. El pueblo de Israel había pasado 400 años de esclavitud, en la cual sus hijos eran esclavos, morían bajo el látigo de los egipcios. Sus hijas eran prácticamente maltratadas, ellos vivían como esclavos, sus vidas no tenían ningún valor más que para trabajarle a los egipcios. Estaban esclavizados. Como cualquier esclavo no tiene libre voluntad, su pueblo era esclavizado. Ellos eran perseguidos, estaban a merced de lo que el faraón o los gobernantes de su tiempo quisieran hacer con ellos. Y el Señor oyó el clamor de ellos y el Señor respondió y envió a un libertador. Y conocen todos esta historia, se llama Moisés el libertador.
Y cuando este libertador llegó de parte de Dios con toda la autoridad de Dios, liberó a este pueblo de Egipto. No les voy a relatar todo, muchos conocen esta historia. Cuando el Señor libró de todo eso, entonces dice, salieron con grandes proezas y milagros que Dios hizo en Egipto para librarlos, mostrando su poder ante el faraón. Pero una vez que salieron, se encontraron ante la primera dificultad, que fue el Mar Rojo. Cuando vieron el Mar Rojo adelante, realmente se atemorizaron. Realmente su corazón se llenó de tristeza, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No se acordaron de todas las maravillas que el Señor había hecho hace poco tiempo atrás. No se acordaron de las plagas, no se acordaron de que sus primogénitos fueron los únicos que se salvaron. Y los de los egipcios murieron, incluyendo al primogénito del faraón. No se acordaron cómo Dios los había protegido con tan grande poder. No se acordaron, se olvidaron de eso. Simplemente su mente se acordó de lo que querían acordarse. Y en ese instante dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Indirectamente se estaban quejando directamente del Señor. ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Acaso no había suficientes tumbas allá en Egipto para que pudieran enterrarnos? Ahora viene el faraón con toda su fuerza y viene a aplastarnos. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor respondió de forma maravillosa. Y dijo a Moisés, avancen, ¿qué hacen? Avancen, ya tienen la promesa, avancen. Y cuando empezaron a avanzar, el mar se abrió de forma maravillosa y ellos cruzaron en seco. El Mar Rojo se abrió para dejarlos en paso a ellos y pudieron cruzar el Mar Rojo de forma extraordinaria. Un milagro impresionante. Alguno pensaría, después de ver ese milagro, jamás me alejo de Dios. Después de ver tamaño milagro, jamás volvería atrás, jamás miraría atrás. No es cierto. Pasó muy poco tiempo cuando cruzaron el Mar Rojo. Pasó muy poco tiempo, empezaron a caminar, el desierto empezaba a hacerse sentir la sed en el desierto y empezaron a decir, bueno, pero ¿para qué nos has traído aquí? Nuevamente. La segunda vez que empezaban a reclamar a Dios, ¿por qué los había sacado cuando tiempo atrás ellos estaban clamando, Señor, líbranos? ¿Acaso nos has traído aquí para que nuestros hijos mueran a falta de agua? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Es lo que hoy muchos cristianos incluso dicen, ¿por qué no nos dejaste allá? ¿Por qué no me dejaste allá en Egipto? Antes, cuando no conocía a Dios, era feliz. Antes, cuando no lo conocía a Él, vivía más feliz, nos sentábamos tranquilos. ¿No te acuerdas cómo vivías antes? Claro, ahora que estás bien, ahora que el Señor transformó tu vida, piensas que todo es tan fácil, pero no te acuerdas las lágrimas que llorabas ayer, porque nuestra mente es selectiva. Simplemente quiere recordar lo que quiere, pero no te acuerdas todo lo que Dios hizo por ti. Y es la razón por la cual muchos empiezan a mirar atrás y empiezan a decir, antes, sin conocer a Dios, estaba mejor. No, estabas mejor. Si te tomas el tiempo para reflexionar un poco mejor, te darás cuenta que tu vida antes de conocer a Dios no era mejor que ahora. Porque antes no tenías esperanza. Las lágrimas que derramabas eran lágrimas sin esperanza. Pero ahora tienes una esperanza viva, que no depende si tienes carro, si tienes casa, si tienes trabajo, depende solamente de Dios. Tienes una seguridad distinta que solo tienen los verdaderos creyentes. Y cuando el Señor los sació de agua, empezaron a caminar un poco más adelante y dijeron, pero Señor, tenemos hambre. Dese cuenta cómo es cuando la Biblia nos relata historias como estas, plasma en la Biblia historias como estas, es para enseñarnos cómo es el carácter del hombre. Todas estas cosas la Biblia lo resalta como algo negativo porque el reclamar a Dios estaba denotando una falta de confianza en ellos. Y todo esto la Biblia lo deja plasmado, o el Señor lo deja plasmado a través de la palabra para poder hacernos entender que muchas veces nuestro carácter así es. Un momento decimos, sí, estoy feliz, pero después empezamos a negar a Dios. Y cuando se saciaron de agua, siguieron caminando, dijeron, tenemos hambre. Y el Señor proveyó maná del cielo.
Dice pan que ni sus padres, alimento que ni sus padres habían comido, nadie había comido. Ellos comieron un alimento, un maná que caía del cielo todos los días. Y lo más maravilloso era que les dijo el Señor, no vayan a guardar para el siguiente día, todos los días va a caer el maná. Solamente el día de reposo no va a caer, pero todo el resto del día, los días van a caer. Va a caer maná del cielo. Así que el día antes del día de reposo tienen que juntar el doble para que pudieran saciarse el siguiente día. Y los alimentaba el Señor de forma maravillosa y ellos estaban contentos, felices. Pero pasó el tiempo, esta felicidad no les duró mucho. Así es la mente de muchos que constantemente están intentando dar un vistazo a lo que había atrás, poniendo en su mente que lo que estaba atrás era mejor. No era mejor. Acuérdate que no era mejor. Acuérdate que no era mejor. Eso solamente hablando de la cuestión secular. Ni hablar de la cuestión celestial. Ni hablando de lo secular, ni hablando de lo celestial, no estabas mejor sin conocer a Dios. Porque en lo secular no tenías esperanza realmente. ¿Cuántos hombres se han suicidado en casas, en mansiones de lujo? Porque aunque tenían dinero, tenían todo, no tenían lo que más importa, Jesús en el corazón. Y hablando de lo celestial, de lo más importante, estabas perdido, sin Dios. No hay posibilidad de que pudieras entrar al reino de los cielos. Lejos de Jesús no hay. Y cuando se vieron saciados de alimento, de maná, empezaron a quejarse nuevamente. Y dijeron, estamos cansados de maná. ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? ¿Cómo es la mente del hombre? Olvida rápidamente. Y nuevamente va en contra de su Señor. ¿Acaso nos has traído aquí para hacernos perecer? Allá en Egipto nos sentábamos frente a las ollas de carne. Pero ¿desde cuándo un esclavo podía sentarse frente a los hoyos de carne en Egipto? Cuando allá sus hijos morían bajo el látigo de los egipcios. Sus hijas eran abusadas. Y aún cuando empezaron a multiplicarse más, todos los niños menores, varones, fueron echados al Nilo como si no valiera nada la vida. Pero ellos dijeron, allá en Egipto nosotros nos sentábamos frente a los hoyos de carne. Eran esclavos simplemente. Pero su mente quería recordar nada más, o ellos querían recordar o querían decir nada más lo que querían decir. Pero nada más. Y el Señor, en su misericordia, hizo que vinieran las codornices y comieron carne. Pero comieron carne con tanta glotonería que estaban hastiados completamente de comer carne. Habían comido con tanto descontrol que estaban hastiados, hartos de comer carne, y ahora pedían maná. Realmente, si no vivimos para el Señor, realmente, pero como el Señor manda, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si realmente no hemos muerto para el mundo y vivimos para el Señor, realmente no vamos a ver el reino de los cielos. Necesitamos tener en cuenta siempre esto. Por eso el Señor constantemente nos afirma, no solamente en este texto, hay constantes textos bíblicos acá. Voy a ir solamente a un capítulo posterior, en el libro de Proverbios, capítulo 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Si en primer lugar
no tienes que mirar atrás. En segundo lugar, no tienes que dejar de conocer la palabra de Dios. Eso es algo importante. El Señor o el Espíritu Santo expresó de esta manera y dijo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso, porque falta conocimiento de la palabra de Dios, justamente la gente es guiada por las fábulas, por simplemente escuchar el cuento de alguien y no por la palabra de Dios. Claro, las fábulas, los cuentos, los sueños son más fáciles de contar, son más vistosos, son más entretenidos. Pero no tenemos que dejar la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la palabra de Dios a la cual tenemos que escudriñar cada día. Y cuando una iglesia deja de escudriñar la palabra de Dios, es cuando la iglesia realmente empieza a morir. ¿Cómo sabrías cómo conducirte en una ciudad o en un lugar o en un estado si no conoces las leyes del estado? Solamente le pregunto a usted, usted nunca ha estado en ninguna civilización. Y usted va un día y se va a la ciudad de cualquier ciudad del mundo. Y empieza a vivir en esa ciudad. Pero usted nunca se tomó el trabajo de ver ninguna clase de ley. Nunca estudió la ley, nunca estudió la ley del Estado, nunca estudió la ley de tránsito, nunca estudió nada simplemente. Y un día sale de su casa, se monta en su carro y empieza a ir. No sabe cuáles son las señalizaciones, no sabe cuáles las señalizaciones realmente de esa ciudad. Por lo cual se pasa un semáforo como si nada hubiera pasado, porque usted no conoce un semáforo. Y va a pasar en la siguiente y va a venir un camión y seguramente lo va a arrollar porque usted no conoce por dónde debe andar. Y parecido a eso es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios o la Biblia es nuestra guía en un mundo inmerso en la oscuridad. La Biblia es la luz que nos ilumina y que nos indica por dónde debemos andar. Es por eso que, número 2, el cristiano no debe dejar de escudriñar la palabra de Dios. Cuando un cristiano, cuando una iglesia deja de escudriñar la palabra de Dios, simplemente se deja llevar por fábulas y cuentos que alguien se pone a contar y a hablar porque le parece muy vistoso y la iglesia dice a todo amén. En esta época dice amén, amén, amén a todo. Y así un brujo diciendo lo contrario dice amén. Porque realmente no conoce la palabra de Dios. Realmente no conoce a qué es lo que dice amén. La palabra amén significa sí, así sea. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Eso es lo que el Señor dice. Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque muchos indoctos e inconstantes se han levantado y tuercen la Escritura para perdición suya. Y muchos siguen sus disoluciones. Claro, porque es mucho más fácil eso. Seguir las disoluciones, seguir cuando alguien te dice, bueno, no importa, sigue pecando. Eso es fácil. Así cualquiera es cristiano. No, a mí me gusta ese cristianismo. Donde me dicen, bueno, no importa que peques, sigue pecando y Dios te perdona igual. Y antes de morir igual te arrepientes, igual sigue congregando, nomás sigue viniendo, así con pecado y todo, nomás sigue viniendo ahí, no importa. Claro, eso es muy fácil, es muy sencillo. Pero la Escritura dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí. Un hombre, una mujer de Dios no puede andar dando rienda suelta a los deseos de la carne. Si no, tenemos que vivir para el Señor. Orden de prioridades. Tenemos que empezar a tener prioridades en nuestras vidas. Realmente tenemos que empezar a tomar importancia, lo que realmente tiene importancia. A veces cuando nos toca un día congregar, preferimos hacer la otra cosa que tenemos pendiente antes de congregar.
Porque pensamos, bueno, es que si no congrego, nadie me va a descontar, nadie me va a decir nada, claro. Pero si hoy no voy al dentista, no sé, algo va a pasar. Pero ¿no será que debemos cuidar en primer lugar nuestro espíritu? Es más, el Señor mismo expresa esto y nos dice, no temáis a aquel que pueda matar el cuerpo. No tengas miedo a aquel que pueda matar tu cuerpo, destruirte, llegar tarde un día que te puedan despedir, que pueda hacer esto o lo otro. No tengas miedo. No tengas miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo. Ten miedo, ten temor a aquel que puede destruir tu alma, tu espíritu en el infierno. No temas a aquel que pueda destruir el cuerpo. Ten temor a aquel que puede destruir tu espíritu en el infierno. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es nuestra prioridad realmente? Un cristiano no debe dejar la palabra de Dios. Porque cuando una iglesia deja la palabra de Dios, simplemente se está caminando y no sabe por dónde ir. Es como cuando sacas un niño de 2, 3 años, no sabe si no debe ir a la autopista donde está viniendo el camión. Se va. Si tú pones a un niño de 2 o 3 años y los sacas fuera de casa y lo dejas caminar, se va a subir a la grada de donde se cae. Y si se sale un poquito más afuera, se va a ir a la pista y no va a esperar que el semáforo se ponga en verde para poder cruzar. No, va a agarrar y va a cruzar aún así esté viniendo un camión cerca. No va a medir el peligro porque no conoce el peligro. Y si no conoces cuál es el peligro, no vas a poder prevenirte de eso. Y cuando una iglesia no conoce la Escritura, está caminando como ese ciego que simplemente seguía por donde, como ese niño que hace un momento les dije, que simplemente va. En cualquier momento va a venir un camión, lo va a arrollar, en cualquier momento va a venir algún peligro y lo va a asesinar, así. Cuando una iglesia no se deja guiar por la palabra de Dios, es como un ciego que camina en la calle. En la primera vereda que encuentre, se va a tropezar. Va a caminar 2, 3, 4 metros hasta donde el piso esté plano para poder caminar. Y si después al segundo paso le toca una vereda, se va a caer. En el primer paso. Porque no sabe realmente por dónde ir. Pero si una iglesia está apegada a la palabra de Dios, entonces esa iglesia va a ser una iglesia viva. Y el Señor nos manda a ser de esos. Y cuando hablo iglesia, no hablo de una construcción. La iglesia es el grupo de creyentes. Nosotros somos una iglesia. Estamos cientos de personas de diferentes lugares. Somos una iglesia. Es la reunión, el grupo de creyentes. Tercero. El cristiano no debe dejar la oración. El cristiano no debe dejar la oración. Si un cristiano deja la oración, es un cristiano que simplemente va a morir en cualquier momento. Si la palabra de Dios nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, la oración nos conecta con el Señor. La oración es la expresión del hombre hacia Dios para poder comunicarse con Él. En la oración pasan cosas maravillosas. Si solamente la iglesia orara más y dejara las fábulas y orara más, todo cambiaría. Realmente todo. A veces pasamos más tiempo lamentándonos y no orando. Haga lo contrario. Hay veces que nos sentimos tentados a contar nuestro problema a alguien, a un ser humano, y decir, bueno, quisiera desahogarme y contarle a él o a ella. Y vas donde alguien, de pronto un amigo, una persona cercana, vas y le cuentas. Pero ya me desahogué.
¿No sería mejor correr a la presencia de Dios y allí contarle a Él tu problema más grande? Y dejar que el Señor obre. Y dejar que el Señor haga lo que el hombre no puede hacer por ti. El cristiano no debe dejar la oración. La oración nos conecta con el Señor. La oración es un tiempo que el cristiano emplea para comunicarse con su Padre y expresarle todo lo maravilloso que es Él. Y alguien dirá, pero Dios ya sabe que Él es maravilloso, que Él es grande, claro. Pero nosotros necesitamos adorarle cada día en nuestro tiempo de intimidad con Dios. Si solo nos acordamos de la oración cuando estamos en una congregación o cuando pasamos momentos difíciles, estamos mal. La oración debe ser en todo tiempo para un creyente. La oración es algo maravilloso para un creyente y debe todo el tiempo pasar una vida de oración. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si estás haciendo estar tu oído atento a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra, el conocimiento de la palabra es importante, pero la intimidad con Dios, hacer en medio de la oración, eso es importante. Número 4. El cristiano debe vivir en santidad. No puedes dejar de vivir en santidad, no importa lo que te digan. No importa quién te haya dicho qué. Hoy te digo algo que debes recordar siempre. Y no es mi palabra, no es algo que se me ocurrió a mí. Yo no te enseñaría algo que se me ocurrió a mí. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Eso no es palabra mía. Yo obedezco la palabra de Dios y la cumplo así como ustedes. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Dejando toda vuestra vana manera de vivir en el pasado y transformándose en un nuevo hombre, una nueva mujer, diseñados para obediencia del Señor Todopoderoso. Dejando los rudimentos y todo el pasado atrás, nos concentramos en obedecer y honrar a Dios. Y claro, eso requiere una entrega. Eso requiere una renuncia. No es fácil. Fácil es un día irse a pecar cuando tu carne o tu impulso te diga peca. Eso es fácil, cualquiera lo hace. Fácil es reaccionar de forma adversa cuando alguien te ofende. Eso es fácil. Fácil es devolverle una patada a aquel que te dio una patada. Eso es fácil. Fácil es abofetear a aquel que te abofeteó. Eso es fácil. Pero vivir por el Espíritu y obedecerlo, eso es más difícil, pero no imposible. Imposible de pronto sería si no tuviéramos al Espíritu Santo. Pero ahora lo tenemos a Él. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, quien nos impulsa, quien nos levanta, nos fortalece y nos da todo lo que necesitamos, toda la fuerza que necesitamos para serle fiel y vivir en una vida de santidad. Y eso es algo que no debemos dejar de hacer. Jamás. La santidad no la debes dejar. Yo te digo por qué. Hebreos 12:14 o 14:12, no recuerdo bien, puede buscarlo allí. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Es una palabra de Dios. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor.
Y necesitamos vivir eso. Necesitamos vivir en santidad. Sí, requiere una entrega total, una negación total, sí. Muchas veces aún en los medios de los problemas vamos a querer desfallecer, y sí. Pero va a ser el Señor recompensando a cada uno según haya sido su obra mientras estaba en el cuerpo. Necesitamos habitar en el Señor, habitar con el Señor siempre. Y a veces, aunque digamos que Dios es el primero en nuestras vidas, realmente no lo es. Realmente no lo es. Tan solo con preguntarle si alguien hoy habló con el Señor. Conversó con el Señor en algún momento del día. ¿Es el Señor importante para ti? Constantemente nos quejamos que Dios nos abandonó, Dios nos dejó, Dios no hace esto por nosotros, Dios no nos sana, Dios no nos levanta. Pero el Señor no nos deja. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Su promesa es fiel y nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. Y jamás debes mirar atrás, en primer lugar. Jamás debes mirar atrás. Segundo lugar, ama la palabra de Dios. Tercer lugar, permanece en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Romanos 12:12. Y cuarto, vivir en una vida de santidad. A muchos seguramente les va a dar la fiebre cuando les digo tienes que vivir en santidad, porque piensan que eso es imposible. No es imposible. Todos tenemos errores, de alguna forma le fallamos a Dios, pero no permanecemos en el pecado. Dios conoce nuestra condición, nuestra situación. Y si te equivocas de alguna manera, corrígete y vuelve a la senda antigua, vuelve al camino verdadero. Y el Señor te va a levantar, te va a fortalecer siempre, no te va a dejar nunca. No te dejaré ni te desampararé. Decimos, Dios me dejó, Dios me abandonó. Dios jamás te ha dejado y jamás lo va a hacer. Pero busca a Jehová, porque Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Guarda al justo. Él es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Al 8. Entonces entenderás la justicia y juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Ahí está. El Señor guarda y ama a sus santos. Te ama el Señor. No te imaginas cuánto. Vive cerca de Él cada instante. No te alejes de Él. Él va a ser fiel para cumplir la promesa que te ha hecho. No lo dudes. Él va a ser fiel para cumplir lo que te ha dicho. Siempre. Siempre te va a amar el Señor. Y estas 4 cosas que tenemos que hacer. De pronto podemos extendernos toda la noche. Y vamos a continuar en otra enseñanza. Pero necesitamos empezar a vivir la palabra. Empezar a obedecer realmente. Serle fieles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la iglesia va a vivir en ese doble ánimo? Queremos experimentar el poder de Dios. Pero el verdadero poder de Dios no llega porque simplemente la iglesia está acostumbrada a las fábulas o está acostumbrada simplemente a vivir en una vida de superficialidad.
Como hay personas que dicen, bueno, Dios ya no sana. Un extremo, dice, Dios ya no sana, ¿para qué? No ores. Negando el milagro de Dios. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? Y por otro lado hay personas que dicen, bueno, está mal que incluso te tomes una pastilla para la gripe. El otro extremo. Porque no saben discernir cuál es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, permanezca en oración, busque la guía de Dios. Cuando vaya a tomar sus decisiones, tómelas guiadas por el Señor en oración. Y verá cómo todo cambia. Deje que el Espíritu lo guíe a través de una vida de oración, a través de la palabra de Dios. Y verá cómo todo cambia. Déjese guiar por la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida. Y todo empezará a ser diferente. Porque servimos a un Dios vivo, verdadero, que hace milagros, prodigios, maravillas. Y necesitamos serle fieles. Porque un día estaremos en su presencia. Y ese es nuestro anhelo más grande. Vivir con el Señor para siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que los ayudes a permanecer en la fe. Guarda a tus hijos, a tus hijas cada día. Enséñalos, guárdalos, Señor, de todo mal. Dales la fuerza, el ánimo que necesitan para continuar, para seguir adelante, a pesar de las adversidades, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Creemos y confiamos en ti. Y sé que tu poder, tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Amén. 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 Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Nunca se aleje del Señor. Sigamos adelante, permaneciendo en el camino del Señor. Muchas bendiciones.